Saludos, buenas noches, bienvenidos sean una vez más a este su programa, ni más ni menos. Hoy dentro de la justicia estamos disfrutando en toda la región norte de unas lluvias caudalosas desde el día de ayer, que era absolutamente necesario que lloviese en la República Dominicana, porque recordamos que hace unos días hubo hasta un temblor de tierra o un movimiento telúrico que afectó, y a nuestro juicio y de los especialistas tiene que ver mucho con el exceso de calor al cual estaba siendo sometido la misma tierra, que pese a casi terminar mayo no había llovido como nosotros estamos acostumbrados a que lloviese en mayo. Recordamos que las lluvias de mayo tienen dentro de ese sincretismo del dominicano la idea de que el que se baña con la primera lluvia de mayo pues mantiene la juventud. Y pues y yo creo que para reírnos un poco dentro de toda la seriedad de las situaciones que nos puedan embargar, pues recordamos nosotros que en el día de ayer aparecía un ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, que estaba gozando, bañándose en la primera agua de mayo, y colgó ese video a las distintas redes sociales, muchas críticas de muchas personas diciendo que se veía vergonzoso, que eso no estaba adecuado. Yo creo que a él hay que celebrarle su autenticidad. Es decir, que él salga en un video diciendo que se siente feliz, que está disfrutando de un aguacero, como nosotros le llamamos acá, pues yo creo que eso no le hace daño a nadie. Ojalá que todo el que tenga malas intenciones, que tenga un corazón malo, salga y haga un pequeño video así caricaturesco y que no decida hacerle daño a nadie. Yo creo que a veces las críticas, nosotros no nos vamos al ultraformalismo que tenemos en la República Dominicana, donde entendemos que porque yo tenga este saco aquí, yo no me puedo beber una cerveza en un contén de un colmado. Es decir, cualquiera de nosotros somos seres normales, y dentro de la normalidad, siendo que no cometamos ningún acto que pueda lacerar la ética o la legalidad, pues al final de la jornada no tenemos nosotros como que alarmarnos por algo que salió de él, de hacer un pequeño video. Señores, nosotros hemos venido desde hace varios meses y semanas pues colocando aquí en este subprograma, ni más ni menos, dentro de la justicia, que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Zarzuela, a quien le enviamos un caluroso y afectuoso saludo, pues trayendo una amalgama de amigos, personas conocidas, a los fines de que colaboren en este espacio y que puedan permitir que se dé el fin social que tiene este programa, que es que las personas aprendan a hablar adecuadamente con respecto a los procesos penales, porque hoy en día, con el proceso de democratización de las redes sociales, pues todo el mundo puede ser periodista, todo el mundo opina, pero la mayoría de personas opinan desde el sentimiento, no desde el conocimiento. Y por eso nosotros en este programa traemos especialistas en el área para conversarnos con respecto a temas que a ustedes les atañe o que les vincula. En el día de hoy nosotros vamos a tratar un tema interesantísimo, lo que se conoce como procedimientos de asuntos complejos, que está en un apartado especial del Código Procesal Penal, y hemos traído desde para que no vayan y la gente de Villa Altagracia me vaya a matar, es vamos a decirlo así, un hijo de Villa Altagracia, que de Villa Altagracia no solo lo van a conocer porque allá hay un excelente gran artista que se llama Sergio Vargas, a mí me encanta, no tanto por su merengue, sino por los boleros de él, sino que además la ciudad culta, olímpica y carnavalesca, Ciudad de la Vega, pues adoptó a un hijo de Villa Altagracia. Yo creo que el segundo que yo conozco, porque también hay otro allá, Félix Natera, que también le envío un caluroso abrazo. Y por qué no, que se conozca Villa Altagracia por un defensor público de la Ciudad de la Vega, que trabaja en la Ciudad de la Vega, que se llama Joan Reyes. Así que buenas noches, Joan. Buenas noches, hermano Chesner. De verdad me siento agradecido de la invitación que usted me está haciendo en el día de hoy para compartir con el público televidente y también los demás públicos que visualizan este programa a través de las demás plataformas digitales, como las redes sociales de Facebook, YouTube. Y también agradecer de que me permita compartir contigo. Eres una persona que admiro mucho por tu labor, tanto como defensor público, tu labor también dentro del área del Ministerio Público y ahora también en el área privada. De verdad te deseo muchos éxitos
Esperamos que continúes haciendo esa gran labor que tú hacías en esas instituciones y sabemos que lo seguirás haciendo ahora en el ámbito privado. Hermano, muchas gracias. Para mí y para el público de Ni Más Ni Menos es un placer que tú estés acá, que conocemos tu trayectoria y que seguimos ese trabajo arduo que van haciendo los distintos defensores públicos, y que hay un grupo de personas que, pese a todas las tribulaciones que pasa la Oficina Nacional de Defensa Pública por el hecho de la carencia presupuestaria, todavía hoy día tenemos nosotros que estar hablando de que en el 2008, 2009, 2010 se pudieron arreglar los salarios de lo que son los fiscalizadores, de lo que es también los jueces, y todavía los defensores públicos no han podido arreglar su salario. Esperemos que con esta intervención que tuvo el presidente Luis Abinader en la noche de ayer, donde se le hizo una entrevista y habló de aumento salarial, y cuando se habla de aumento salarial es un aumento generalizado y toca a todas las instituciones de los estamentos públicos. Esperemos que se haga no un aumento, yo no estoy de acuerdo con la defensa pública se haga un aumento salarial, un reajuste salarial que lleve a que el que trabaja más pues gane más y el que trabaje menos gane menos. Y yo creo que debe eso llevarse ahí. Joan, un tema que nos ocupa a nosotros y que es un tema que se está llevando en estos días con estos casos de corrupción, donde nosotros escuchamos mucho que el Ministerio Público solicita medidas de coerción, pero concomitantemente solicita que se declare el proceso complejo, y la gente pues se queda atónita, y quizá la gente ni siquiera repara, la gente normal, vamos a decir el desconocedor de la norma, de esa solicitud, que el juez guarda un apartado motivacional para decir el por qué otorga o no lo que llama procedimiento de asunto complejo. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo le explicamos nosotros a nuestro amigo televidente que qué son ese procedimiento de asunto complejo? Sí, Chesnel, gracias. Bueno, de antemano es importante establecerle al público que es un proceso penal, porque las personas, por decirlo así, las personas comunes, civiles, que no conocen mucho de los procesos judiciales, no conocen cómo funciona el sistema de justicia. Y un proceso penal es aquel proceso que se lleva ante los tribunales de la República Dominicana cuando una persona que ha cometido una infracción penal, entonces es necesario de que se le juzgue para determinar si es o no responsable de los hechos que se le están imputando. Este procedimiento, como dije, que se lleva ante los tribunales de justicia de la República Dominicana, tiene un orden normal, es decir, tiene procedimientos ordinarios, plazos ordinarios, tramitaciones ordinarias que se llevan en todos los casos de manera común y ordinarios para todos. Pero el procedimiento para asuntos complejos es un procedimiento ya especial, como su nombre lo indica, es por una cuestión compleja que se pueda suscitar durante el proceso. Esa complejidad, como bien establece nuestra norma procesal, a partir del artículo 369 y siguientes, viene dada por particularidades de la dificultad que pudiera tener el Ministerio Público en la investigación. Es decir, que no depende de manera exclusiva de si el caso es un caso grave. Es decir, puede ser un caso que nosotros podamos decir que no tiene una implicación penal fuerte, vamos a suponer un robo, que a diario suceden robos en la República Dominicana, pero el hecho de que sea un caso sencillo, por así decirlo, de robo, no es lo que se va a tomar en cuenta para la complejidad, sino la dificultad que pudiera tener el órgano de investigador, en este caso el Ministerio Público y sus auxiliares como la Policía Nacional y en algunos casos las Fuerzas Armadas. Entonces, esa dificultad de la investigación es lo que va a determinar si el asunto es complejo o no. Pero entonces me surge una pregunta a mí, ¿y cuáles son los elementos motivacionales para establecer? Porque decir que un fiscal venga y diga, bueno, ese caso para mí, a mi juicio, me va a dar más trabajo investigarlo, ¿cómo el juez puede, vamos a decir, no cometer una arbitrariedad? Es decir, si en este caso, y yéndonos a criterios objetivos, porque sabemos que la realidad está muy lejos de la teoría, pero yéndonos a criterios objetivos de la norma, ¿cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta el juez para determinar que ese caso es realmente complejo? Sí, el mismo artículo 369 de nuestra norma procesal penal, que es donde inicia el apartado sobre los asuntos complejos, establece que deben ser tomados 4 criterios específicos. El primer criterio es múltiples hechos que puedan ocurrir con relación a una determinada situación infraccional penal. Por ejemplo, no sé si recuerdan el caso famoso de Percival,
que era un hijo de un general retirado que empezó junto a una banda a hacer múltiples asaltos en algunos bancos de la República Dominicana, incluso en lugares muy públicos como una plaza. Recuerdo que intervinieron en Plaza Lama de la 27 de febrero, el que vive en Santo Domingo y el que ha tenido la oportunidad de visitar Santo Domingo sabe que es una plaza muy concurrida. Y estos individuos perpetraron una serie de distintos robos en distintos bancos de la República Dominicana, por lo que ese elemento de multiplicidad de hechos, es decir, múltiples robos que estos cometieron, puede ser un elemento a tomar en cuenta para ser declarado complejo un proceso de investigación, porque el Ministerio Público, para poder concatenar cada una de esas actuaciones, tiene que hacer un traslado a esos bancos, interrogar testigos, visualizar distintas cámaras de seguridad, es decir, un aparato de investigación muy amplio que por esa dificultad de investigación necesitaría entonces utilizar este procedimiento de asuntos complejos. Otro elemento que se toma en cuenta, aparte de multiplicidad de hechos, es el caso de que haya múltiples también imputados, que podemos utilizar ese mismo ejemplo, porque no estaba él solo, había un grupo que lo acompañaba y que se dividían incluso las actuaciones de cooperación para poder perpetrar los actos que estaban cometiendo. Por ejemplo, el chofer que estaba conduciendo el vehículo en el que se transportaban, la persona que iba custodiando con el arma, otro grupo de personas que eran los que colgaban prácticamente el bulto de dinero para poder perpetrar su fin, que era prácticamente ese. Y entre otras circunstancias que rodearon el proceso con relación a las ayudas que iban a recibir para la materialización. Otro elemento que se toma en consideración, ya tenemos dos, multiplicidad de hechos y multiplicidad de imputados. Entonces, el otro elemento es multiplicidad de víctimas, es decir, que hayan alrededor de 3, 4, 5 víctimas o más que pudieran ser objeto de la infracción. Por ejemplo, podemos mencionar el caso que ocurrió en el metro. No sé si tú recuerdas que, sí, claro que sí, fue un caso en el cual se condenó, por así decirlo, por primera vez en la República Dominicana a una persona de 40 años, cuando el proceso, nuestra normativa penal ordinaria establece un límite de 30 años, pero cuando existen algunas leyes especiales como esta, que fue la de terrorismo, la que se utilizó para juzgar a este individuo, se le aplicó entonces una pena máxima de 40 años, que no es la regla es 30 años, pero con situaciones especiales como esta que estamos mencionando son 40 años. En ese metro, varias víctimas fueron afectadas por la explosión que este arrojó dentro de ella. Incluso había una persona que prácticamente quedó en silla de ruedas, era un joven, varias jóvenes también fueron afectadas por quemaduras. Podríamos decir que este era un caso que pudiera entrar dentro de esta posibilidad de lo que son los asuntos complejos. Entonces ya tenemos tres: multiplicidad de hechos, multiplicidad de imputados, multiplicidad de víctimas, y por último, que establece ese artículo, es de que se trate de crimen organizado. Esta parte aquí es la que trae mucha dificultad en cuanto a la interpretación teleológica que pueden darle los jueces a la hora de la solicitud que puede hacerle un ministerio público. Exacto. ¿Qué es crimen organizado? ¿A qué se llama crimen organizado? Crimen organizado, como su nombre lo indica, son aquellos crímenes donde para realizarlo necesita una preparación especial. No se trata de aquellos crímenes de bagatela, como nosotros le llamamos, que son aquellos crímenes que de manera fortuita, por así decirlo, un individuo para poder suplir algunas necesidades particulares. Bueno, ahí estamos viendo en las cámaras ahora mismo aquel lo que pasó en incidente. ese acto en el metro, que fue algo verdaderamente que llevó a mucha gente a durar muchísimo tiempo sin montarse en el metro. Y sabemos que a pesar de que ha sido muy criticado el metro de Santo Domingo, al igual como lo fueron los elevados en el 96, pues mucha gente en la capital utiliza el metro como medio de transporte. Y eso llevó, por ejemplo, eso es el caso, la ley de terrorismo es una ley que fue impuesta por los Estados Unidos
pero esa ley lo que protege es eso, la seguridad pública, es decir, que un agente pueda lacerar de alguna manera la estabilidad sociológica, vamos a decirlo así, la sociedad, la estabilidad emocional, porque imagínense ustedes, quizá hoy mucha gente no se acuerdan de eso, quizá ni se acordaban de ese caso, que aquí nosotros olvidamos rápidamente, pero hubieron muchas personas que fueron muy afectadas en ese proceso. A mí me llama la atención mucho lo que tú hablabas, Joan, con respecto a eso del crimen organizado, porque mira, multiplicidad de víctimas, en un caso en el cual hay dos tipos en un motor, que van por la calle Duarte, de cualquier parte del país, donde quiera hay una calle Duarte, y les roban a 4 personas, le arrebatan los celulares. Ahí hay multiplicidad de imputados porque hay más de un imputado. Hay multiplicidad de víctimas porque hay más de una víctima. Entonces, hay multiplicidad de hechos, si no vamos, porque aunque son elementos antijurídicos que son concomitantes, son hechos distintos, porque cada hecho tú lo vas a establecer como un hecho de manera particular y le va a establecer una víctima. Entonces, esa es la interpretación que yo le doy. Yo entiendo, a mi juicio, que para determinar la última parte de que se trate de crimen organizado, tiene que cumplir con los parámetros anteriores. ¿Por qué te lo digo? Porque yo quisiera que tú me digas un poco cómo tú ves esa institución, antes de seguir con la descripción, hoy en la República Dominicana, en las solicitudes que hacen los ministerios públicos de esa institución. Sí, mira, con relación a esa situación, entiendo que ha habido una desnaturalización de esa figura, porque como mencioné en principio, esta figura para procedimientos de asuntos complejos, por la interpretación teleológica que deberían hacerles los jueces o los ministerios públicos, que en este caso son los que lo solicitan, tienen que ver la razón de ser, la finalidad por la cual fue creada esta figura, y la finalidad era precisamente para aquellos casos que tuvieran una dificultad en la investigación para el Ministerio Público para la obtención de sus medios de prueba. Pero en el caso que tú mencionas, hay multiplicidad de imputados, multiplicidad de víctimas. Hay incluso, podríamos decir, como tú dices, multiplicidad de hechos. Pero esos elementos entrañan una dificultad en la investigación del Ministerio Público cuando prácticamente los testigos pueden reconocer a los imputados. Hay una cámara de seguridad que visualiza a los imputados perpetrar el hecho. Le ocuparon a los imputados tal vez en ese mismo momento de manera flagrante, es decir, en el momento que se está cometiendo la infracción, se le ocupó parte de los objetos que fueron robados. Entonces, ¿cuál es la necesidad del Ministerio Público de utilizar este procedimiento? Si él tiene todo a su alcance, tiene todo en sus manos, porque este procedimiento, dentro de los efectos que pudiera producir, es aumentar los plazos de la investigación, darle facilidad también al Ministerio Público para producir elementos de prueba, utilizar, incluso beneficiar, que vamos a ver un poquito más adelante, con relación a los casos que estamos viendo últimamente de los casos de corrupción. Sí, la modalidad del criterio de oportunidad. De utilizar el testigo de la corona, como le dicen en el sistema anglosajón, o la doctrina del arrepentimiento, que es el nombre también jurídico que puede tener esta figura, que pudiera utilizar el Ministerio Público porque tiene una dificultad para la obtención prácticamente de sus elementos de prueba. Y tiene que recurrir a un imputado dentro del proceso para que le facilite información por esa dificultad en la investigación o el obstáculo que éste pueda tener para la investigación. Y tiene que recurrir a ese testigo. Pero en el caso que mencionamos, un robo que hay varias víctimas, un robo donde hay varios imputados y que hay multiplicidad de hechos, aunque son criterios, aunque son elementos que la norma establece, si nos vamos a la finalidad, son muy ambiguos. Son ambiguos, pero entonces tenemos que ver, como te dije, la interpretación o la finalidad o la razón de ser que quería el legislador con relación a esta figura. Y no era simplemente verlo desde el punto de vista de esa interpretación general o de una interpretación gramatical, no hacer una interpretación gramatical de lo que establece la norma. Entonces, entiendo que ha habido una desnaturalización en ese sentido y que los jueces que son garantes del debido proceso porque los procedimientos para asuntos complejos afectan de una u otra manera derechos fundamentales y garantías e incluso en algunos momentos del debido proceso. Porque independientemente sea una figura legal, todos los procedimientos de una u otra manera lo que hace es una ponderación de afectación de derechos. Es decir, yo te afecto un derecho como el derecho a la libertad porque hay un aumento incluso hasta de la prisión preventiva, que es una de las medidas de coerción que pueden imponerse. ¿Qué tú piensas con respecto a eso del aumento de la prisión preventiva que veíamos en el caso Antipulpo, que el juez Vargas decía que es
totalmente ilógico colocar 12 o 18 meses de prisión preventiva cuando al final cada 3 meses hay que revisar obligatoriamente la medida. ¿Qué tú piensas con respecto a eso, de ese pedimento de que 12 meses, 18 meses de prisión preventiva? ¿Qué tú piensas de eso? No, volvemos a lo mismo, desnaturalizando el derecho. Porque, como bien tú mencionas, las medidas de coerción, ¿cuál es la finalidad de la medida de coerción? Que el imputado, garantizar la presencia del imputado a todos los actos del proceso. Porque una crítica que yo le hago también a la ciudadanía en general, y es bueno este tipo de programas porque llevan a las personas las informaciones adecuadas de la norma. Porque se le ha vendido a las personas, no, que el proceso penal es, el Código Procesal Penal es el código de los delincuentes. Realmente no, el Código Procesal Penal es el código de las personas, porque cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, o cualquiera de los televidentes que están viendo este programa, pueden ser sometidos a un proceso penal de manera injusta, o hasta incluso, que yo siempre pongo de relieve a personas que me preguntan, vea, ¿cómo que tú te haces para defender a delincuentes? Que es la primera pregunta que me hacen. Y yo les digo, no, es que el proceso penal es para cualquier persona. Y el más común que pudiera ocurrirle a cualquiera de nosotros es un accidente de tránsito. Donde tú de manera accidental, venga una persona, se te cruza enfrente, un niño generalmente que se descuidan, y tú choques y mates a ese niño. Entonces te vas a someter a un proceso penal, pero te vas a encontrar tal vez con un fiscal que está pidiendo una pena de 20 años o hasta de 30 años como pena máxima, porque supuestamente tú asesinaste a ese niño, pero tú tienes derecho a defenderte. Y la norma entonces te ampara, ese Código Procesal Penal te ampara para que tú puedas establecer ese tipo de defensa. ¿Que cuál fue? Bueno, fue un homicidio involuntario. No fue a propósito. ¿Y cuál es la penalidad? 2 años como máximo, que es una diferencia abismal de 2 a 30 años. Tú sabes qué es lo que pasa con eso, que yo siempre digo que la gente, cuando se trata del otro, cuando tú ves que el otro que está en la televisión, que está siendo juzgado, pues tú quieres todo el peso de la ley, tú quieres que le desconozcan los derechos, que lo amarren, que lo golpeen, pero cuando eres tú, y nosotros que nos hemos visto defendiendo personas, hasta a veces del ámbito profesional, eso es así. Que cuando se ven frente a un tribunal, dice, cónchale, yo tanto que criticaba, y tú lo ves que son los que más quieren leer el código, los que más quieren que se protejan los derechos, los que más quieren, no, espérate, yo tengo un plazo, yo tengo... Entonces, es bueno que eso tú lo esboces, porque la gente tiene que saber que ahí está, pero ahí está el procedimiento de multa de tránsito. Es decir, cuando tú estás multado, igual tú estás cometiendo una infracción. Y a veces la gente dice, yo le hablaba ayer con una persona, que la gente solo cree que imputado o infractor de la ley penal es quien mata y roba. Y no, quien mata y roba no. Es decir, hay realmente delitos leves, hay delitos más graves y delitos menos graves, o medianamente graves, pero todos son delitos. Al final, si nos vamos a eso, usted también es un delincuente. Cuando usted se roba un semáforo en rojo, por ejemplo, usted es un delincuente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Las garantías del proceso no son para los culpables, son para los inocentes que se pueden ver en algún momento sometidos a un proceso, máxime, señoras y señores, en un país como este, que todavía sabemos que quizás ya se superó, que el policía podía tener un agente, si no de ser el preso del capitán Joan. Ya eso se superó, lo sabemos, porque ya la gente sabe que puede ser un habeas corpus. Pero hoy en día sabemos que hay ligereza en el procesamiento de casos. Que hay, yo decía esta mañana y escribía en un artículo, que por ejemplo en República Dominicana y en muchos países de la región existe juez de la instrucción. ¿Usted sabe por qué existe juez de instrucción? El juez de instrucción existe porque no hay un ministerio público lo bastante objetivo. Porque si existiera un ministerio público lo bastante objetivo, no fuera necesario que hubiera un juez que dijera este caso va a juicio y este no. Si el juez de instrucción lo que hace es testear la acusación. Fíjense que en otros países el fiscal va directamente a juicio, pero el fiscal sabe que si ese caso se cae en juicio, ese acusado que fue absuelto va a demandar al Estado y que el Estado va a repetir en el salario de ese fiscal, que eso está aquí en la ley 107.13. Lo que pasa es que nosotros no le damos mucho uso, que siempre digo, Joan, que en el momento que los ciudadanos se empoderen de eso y empiecen a recurrir en contra de esos jueces que no tutelan derechos, porque también hay el juez que, por ejemplo, yo teniendo un cese y el juez no me da mi cese a mí, y yo después, a mí me parece que después me absuelven, hay una carga de violación de derechos que viene desde abajo y tú te haces cómplice de eso también. Entonces eso es importante y me gusta mucho y me gustaría que tú me explicaras un poco cómo tú me dices que los procedimientos de asuntos complejos violan derechos cuando la misma norma habla del principio de reserva de ley, que dice que solo por ley se pueden limitar los derechos. ¿En qué manera tú me dices a mí
que el procedimiento para asunto complejo, entonces, de alguna manera, viola más derechos que la misma imposición de medida de coerción, que también viola derechos fundamentales. Entonces, ¿en qué medida tú me dices que ese procedimiento de asunto complejo, viola más derechos? ¿Y los derechos de quién? ¿De la víctima, del imputado, de quién? De manera concreta, entiendo que lesionan a todas las partes, porque si hay víctimas en el proceso va a tener una extensión de tiempo, y tú como víctima, tú lo que quieres es justicia. Entonces, en el ámbito de tu querer justicia, si te alargan el proceso, los plazos, tú vas a durar más en incertidumbre de tú saber cuál es la suerte de tu situación como víctima, que muchas veces tú quieres un resarcimiento del daño que se está realizando, económicamente hablando. Si te roban, por ejemplo, la pasola, tú quieres entonces de que se te devuelva la pasola, porque generalmente el Ministerio Público se queda con ella, tal vez para su investigación. Entonces, mientras más dure el proceso, más te afecta a ti como víctima, que es la parte que más preocupa. Pero también con relación al imputado también afectaría. Y más conforme a lo que hemos dicho sobre la desnaturalización del procedimiento. Si se desnaturaliza el procedimiento, un imputado que es sometido a una prisión preventiva, cuando se presume es inocente y la finalidad de la medida de coerción es simplemente garantizar su presencia a todos los actos del proceso, que el límite que establece en un proceso ordinario es de 12 meses y de 3 meses al Ministerio Público para que culmine su investigación. Entonces, y que esta puede ser revisada cada 3 meses en un proceso ordinario. Pero en un procedimiento para asuntos complejos, la prisión preventiva se extiende a 18 meses. Es decir, estamos hablando que en vez de 12 meses sería casi duplicar o la mitad, por así decirlo, del tiempo que se va a tomar esa prisión con relación a un imputado que se presume es inocente y está esperando por su proceso. Y así múltiples situaciones con relación a los plazos que tienen que ver con la investigación también. Qué bueno que tú me toques esa parte, Joan, porque yo quiero que hablemos un poco nosotros de la extensión del plazo de investigación y que hablemos sobre la solicitud que puede hacer la defensa a la hora de la extensión del plazo de investigación, lo que nosotros llamamos la prórroga. ¿Qué solicitud puede hacer la defensa? ¿Y cuáles son los criterios que debe tomar el juez a la hora de extender? ¿Y qué tiempo se puede extender en el procedimiento ordinario, en el procedimiento de asunto complejo? Pero vamos a hablar todo eso luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia enviamos un afectuoso y caluroso saludo a nuestro amigo y hermano Saturnino Jesús Muñoz, tanto de parte de Joan como de mi persona, esperando que se encuentre en el calor de su hogar. Un abrazo a ti, Nino, que siempre te tenemos presente y esperamos que pronto tú vuelvas para acá, para nosotros tomar también unos días de vacaciones. Espero que pronto tú vengas para acá a tomar este podio. Joan, antes de nosotros irnos a la pausa, hablábamos un poco de lo que es la extensión del plazo de investigación. Hablar en procedimientos ordinarios, cuando se solicita el procedimiento de asunto complejo. Y en estos casos, para nosotros aterrizar este tema, en estos casos de hoy en día de corrupción, donde el Ministerio Público te habla que tiene 1 año, que tiene 10 meses investigando un proceso, ¿qué tan lógico encuentras tú, siendo tu juez, que un fiscal te pida que se extienda el plazo de investigación cuando tú me dices a mí que tú tienes una estructura investigativa con más de 8 o 10 meses? Sí, ¿qué tan lógico tú lo ves eso? Antes de dar esa explicación, déjame darle mi saludo personalizado a Nino, a mi hermano. Un saludo especial, Nino. Bueno, ya en cuanto a la pregunta que tú me haces, Chesney, la norma lo establece. La norma establece de que realmente el Ministerio Público que entienda que necesite una prórroga para su investigación puede solicitarlo. Ahora, todo lo que está en la norma tiene una razón de ser, tiene una finalidad. Y la finalidad es de que cuando el Ministerio Público, y más en estos asuntos para casos complejos, se le hace un aumento de plazo para su investigación, si hay algún trámite de investigación que le pueda aprobar al juez, es decir, cuando él va a hacer la prórroga, no tiene que hacerlo única y exclusivamente porque la norma lo establece. Tiene que motivar, hacer un escrito motivado al juez, y luego el juez fijaría una audiencia en la cual tiene que motivar y explicarle ese escrito de por qué está solicitando. No es que tú digas, a mí me falta una certificación de industria y comercio, por ejemplo,
pero tú ni siquiera le mostraste al juez una solicitud. Exactamente. Es decir, para tú acompañar tu solicitud de prórroga, tú tienes que demostrarle al juez que ciertamente tú tienes un trámite que se te está dificultando obtener. Y si tú lo estás haciendo simplemente sin ningún sustento probatorio, es evidentemente de que la solicitud va a ser declarada inadmisible porque no reúne las condiciones que realmente buscaba el legislador a la hora de otorgarte esa prórroga. Entonces, volvemos a lo mismo. Si se desnaturaliza la norma con relación a este tipo de procedimientos, también los jueces, como garantes de derechos fundamentales, porque recordamos lo que dijimos ahorita, aunque nos duela en algunos casos, que por más graves que uno lo vea, de que está un imputado sentado ahí, la Constitución, nuestra norma suprema, establece de que esa persona es inocente. Y el tratamiento que debe dársele a esa persona es de inocente. Y si está guardando prisión, imagínense ustedes, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista, Chesnel, de un culpable. Pero imagínense un inocente sentado o privado de libertad en un recinto carcelario y el fiscal jugando con el tiempo de esa privación de libertad. Entonces, ¿qué hace el juez como garante de esos derechos fundamentales? El fiscal durmiendo calientico y esa persona, como dicen hoy, por ejemplo, en el caso de Adán Cáceres y la pastora Rocío, que dicen, no, y me molesta mucho como lo quieren esposar eso, que de ellos pasará a vivir en grandes castillos, vamos a decirlo, viviendo en una pequeña habitación, sin aire, con un abaniquito. Señores, aquí los detenidos deben cumplir con ciertos derechos, se les debe cumplir. Y eso no debe ser un tema de nosotros, vamos a decir, hacer un tema jocoso de eso, porque no es jocoso. No es jocoso porque aunque lo que pasa es que en ese tema, lo que tiene que ver con el asunto de corrupción, eso exacerba lo que es la irracionalidad de la persona. La gente ve la poca razón. Pero siempre me acuerda una frase que me dijo un profesor de Derecho Penal, hablando de un doctrinario, y él decía que es mejor un culpable libre y no un inocente preso. Entonces, al proceso penal, y me gusta como tú lo miras, hay que verlo siempre como si la persona fuera inocente, porque imagínese usted que el policía comete un error, queriéndolo o no queriéndolo, comete un error el fiscal y también el juez comete un error y nosotros metamos una persona, señores, que en países como los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que tiene toda la tecnología, todos los mecanismos investigativos, a cada rato escuchamos que hay gente con 20 y 30 años demandando porque después se pudo probar, después de 20 y 30 años, que esa persona no era culpable. Entonces, si eso en ese país que tiene lo que es el sistema de seguir a las personas que vienen aquí, se llevan a la gente extraditada, que pueden interceptar teléfonos de manera tan fácil, que tiene el NSA ahí para darle seguimiento, la CIA, el FBI, se cometen errores. Imagínese usted en esta pequeña comarca bananera. Eso es realmente muy preocupante. Incluso hay personas que hablan de la instauración de la pena de muerte. Entonces, hablando de esas dolencias que tú estás estableciendo, imagínate nosotros aquí en nuestro país con la pena de muerte. Pudieran utilizar incluso ese instrumento hasta como una justificación para persecuciones políticas. Un político que yo entienda que no me caiga bien, vamos a hacerle un proceso y ¡bam! Condenado, pena de muerte. Entonces, son cuestiones que entendemos que... Tú sabes que yo, Joan, y no quiero introducir mucho ese tema, pero yo soy de los que digo, y yo sé que mucha gente le va a molestar esta postura, pero digo que aquí nosotros ni siquiera, no para pena de muerte, porque pena de muerte es algo súper radical, que yo digo que nunca, aquí en este país nunca vamos a estar listos para eso. No, para nada. Porque este es un país donde nosotros sabemos que el policía dice que lo resuelve el fiscal dice que lo resuelve el juez dice que lo resuelve la corte. Y la corte, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tú dices de la ley de extinción de dominio, por ejemplo? Aquí no hay garantía jurídica para esa ley, yo siempre lo digo eso. Entonces nosotros tenemos que ver, imagínate tú, Joan, que aquí hay muchísima gente que su abuelo y su bisabuelo les regalaron una tierra de muchísimos años, quizás tú no puedes explicar, por ejemplo, vámonos, porque hay que irse a lo menos, lo que pasa es que la gente se va a lo más, a un militar que no puede explicar lo que tiene esto, pero imagínese usted que a usted le hagan un proceso, porque hay mucha gente que no conoce, ahí no hay que hablar de un delito precedente, ahí necesariamente no hay que hablar de delito precedente, a usted le llevan un proceso civil, es un proceso civil, como quien dice, y a usted ahí la carga probatoria se la van a devolver a usted. Y ahí, sin hablar de delito precedente, en un país como este, que la gente no guarda factura de lo que compra, bueno, que nosotros sabemos, no guarda factura de lo que compra, imagínese usted que fácilmente, como muy bien decía licenciado Joan, pudiera usted verse en un proceso
porque en un momento de política alguien tiene la batuta y a usted lo pueden perseguir y perseguirle sus bienes. Ahora, a mí me llama mucho la atención sobre el asunto de la extensión del plazo de investigación. Y te decía sobre las opciones que tiene la defensa. Porque entonces yo me pregunto, ¿a quién es que le toca probar que hay que mantener la medida? ¿Al fiscal o al defensor ante una solicitud de extensión del plazo de investigación? No, en este caso le toca al Ministerio Público, pues es el que tiene a cargo la investigación, es el jefe de la investigación. Y una particularidad que tiene el Ministerio Público en el proceso de investigación es que debe buscar pruebas a favor y en contra, que ese es otro aspecto que también se desnaturaliza. Es decir, la regla es que ante una extensión del plazo de la investigación se debería cesar la medida entonces. Esa es la opción legal, que es un criterio que han ido utilizando la mayoría de los jueces. Cuando el Ministerio Público solicita una prórroga del plazo de investigación, porque estamos hablando de una persona que es inocente, bueno, Ministerio Público, yo te voy a dar la prórroga, pero mientras esta persona está preso, hay que ponerlo en libertad a lo que tú terminas de investigar. Porque lamentablemente nosotros te dimos un plazo en principio, que tú con todo el aparato que tú tienes, que como mencionó Chesner, un Ministerio Público que tiene a cargo prácticamente todas las instancias para la investigación, y aquel preso en una cárcel sin poder defenderse, vamos entonces a ponerlo en libertad, que eso no implica de que no se le va a condenar en caso de que sea encontrado culpable. Y con una defensa con limitaciones, no con limitaciones cognitivas, no, con limitaciones de acceso a los elementos de prueba, porque aquí nosotros sabemos, y eso lo tenemos nosotros, eso no es, aquí no estamos descubriendo el agua fría, que aquí para a veces abrirte la carpeta fiscal para tú obtener pruebas, o tú como defensa, Joan, solicitar al fiscal que el fiscal busque pruebas a descargo. Eso es ir como en una loma, en una bicicleta que nada más tiene un cambio pesado. Generalmente uno termina yendo al juez con una solicitud de peticiones porque el Ministerio Público lamentablemente no hace caso a los requerimientos que pueda hacer un imputado en un proceso para que investigue. Entonces, por eso la necesidad del juez, en estos casos de prórroga, que se han hecho en algunos casos. Hay un caso reciente en La Vega donde se suscitó esa situación en la que el Ministerio Público prácticamente estaba solicitando esa prórroga, pero el juez entendía de que esa prórroga podía otorgársela. Ven, vamos a otorgársela al Ministerio Público, pero con el imputado en libertad, porque se presume es inocente. Entonces esa es la situación que está sucediendo. Sí, no es inocente porque el juez cree que es inocente, no inocente porque la ley manda que él, claro que sí, él debe tener un tratamiento de inocente. Entonces, viéndolo eso, yo digo que la prórroga, Joan, sea en caso ordinario o complejo, de alguna manera lo que el Ministerio Público muestra es su negligencia ahí. Y lo digo ¿por qué? Porque si tú como órgano investigador no pudiste prever que tú ibas a necesitar más tiempo para hacer tu investigación, pues entonces tú no tuviste una planificación investigativa, tú lo hiciste, vamos a decirlo, improvisando la investigación. Ahora, algo que me llama mucho la atención, Joan, ¿qué tú piensas? Yo vengo y digo que tengo un año haciendo un análisis de caso, investigándote, interviniéndote los teléfonos, buscando los bienes tuyos, atrás de ti, y vengo y coloco, y vengo y hago una declaración de prensa. Y yo tengo un sinnúmero de pruebas, ya eso es una acusación, pero pido 8 meses que lo declaren, un procedimiento complejo que me da 8 meses para yo acusar, cuando ya yo tengo un año investigando. Es que es obligatorio pedir medidas de coerción. En primer lugar te pregunto, ¿es obligatorio pedir medidas de coerción? ¿O es que si ya yo tengo toda esa amalgama de pruebas, yo no me puedo ir directamente al juez de instrucción? ¿Y cómo tú ves esa parte de que yo por un lado digo que yo tengo tiempo investigando y que ya estoy listo, y por otro lado estoy pidiendo que se declare el proceso de asunto complejo? Mira, en esa parte te puedo decir que hay dos situaciones, una legal y una de hechos. Ahorita tú mencionabas, por ejemplo, el sistema americano, que esas personas pueden durar 3 años, 4 años investigándote y tú no te das cuenta. Y cuando ellos vienen con su investigación, te presentan un caso concreto pero fuerte, que generalmente tú terminas negociando con el Ministerio Público porque no hay forma alguna de que tú te libres de esa acusación, porque te van con todas las pruebas en las manos. Eso es un sistema donde las instituciones funcionan y que nuestra norma procesal penal puede permitir eso, porque solicitar medidas de coerción no es obligatorio, porque la medida de coerción, la finalidad es garantizar la presencia del imputado a todos los actos del proceso. Hubo un caso reciente de un diputado del partido de gobierno que ya con una investigación que tenía
en Estados Unidos, desde hace como 3 o 4 años, es cuando pisa allá, en Miami recientemente, que lo apresan. Que yo te voy a decir una cosa. Pero ahí van con todas las pruebas en la mano. Tiene 4 años, 3 años investigando y nadie sabía nada. Y yo tengo una opinión sobre eso. Yo digo que él fue a entregarse. Porque al final, es posible. Fue a entregarse, porque al posible. final, en el derecho anglosajón, señora, ahí no hay tutía con eso. Cuando esa gente se sienta contigo, que el fiscal se sienta contigo ahí, te dice, o te pido 20 o 30 años, cadena perpetua por esto, o tú vienes y me acoges a tomarme 10 años, me entrega todos los bienes y te hace culpable y colabora conmigo. Sí, eso fue así. Fue así, tanto así que inmediatamente lo apresan, viene una solicitud de extradición. O tú ibas a entregarte, o nosotros te íbamos a mandar a buscar como quieras. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Yo entiendo, estoy de acuerdo contigo, eso fue lo que pasó. Entonces, en nuestra legislación, nuestra norma procesal permite que el Ministerio Público haga una investigación sin la necesidad de solicitar medidas de coerción. Entonces ahí vamos, ese es el aspecto legal, pero entonces nos vamos al aspecto de hecho. Tenemos una dificultad institucional. Imagínate tú que el Ministerio Público esté haciendo una investigación, por ejemplo, el caso Coral reciente, que el Ministerio Público intente hacer una investigación de manera secreta, de 3 años, 2 años en contra de esa persona, con unas personas con un poder amplísimo, que pueden comprar personas habidas y por haber en cualquier institución, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Entonces yo entiendo que estratégicamente, por una dificultad de una debilidad institucional que existe en nuestro país, el Ministerio Público se ve en la obligación de solicitar medidas de coerción en los casos. Porque inmediatamente está investigando a alguien, un empleado de adentro le va a decir, mira, te están investigando. ¿Tú me entiendes? Entiendo que esa es la dificultad que tiene el Ministerio Público. Legal no la tiene. Legal puede hacer un proceso sin solicitar medidas de coerción. Pero por la debilidad institucional se ve la necesidad de hacerlo, porque inmediatamente se filtra la información de que están investigando. Lo lógico es que esa persona se va a fugar. Ahora yo te pregunto, Joan, nosotros ya para ir terminando este bloque de este programa, ni más ni menos, y esto como una opinión personal, ¿qué tú piensas con respecto al Ministerio Público abrirse tanto frente? 2 casos, ya tenemos el caso Antipulpo, tenemos el caso Coral, tenemos el caso de la Cámara de Cuentas también, que es el caso Caracol, Operación Caracol, que ese debemos decir que la jueza Garavito se desapoderó porque ya esas personas no tienen lo que es jurisdicción privilegiada, van a ser juzgados normal, como fueron juzgados los demás que están siendo juzgados en jurisdicción ordinaria. Esa dificultad que tú dices que se plantea ahí. Entonces, tenemos por otro lado un Ministerio Público que dice que tiene más de 400 casos. Con 8 meses de todos esos casos, todos esos 8 meses vienen ahí, todos esos 8 meses. Ahí vienen 8 meses. Si nosotros antes de este año tenemos que entregar como Estado, porque es el Estado, el Ministerio Público es el Estado, claro, y todos somos parte del Estado, tenemos que entregar una acusación del caso Coral y el caso Caracol. Y también ahí el caso de Antipulpo. Entonces, ¿cómo tú ves eso, tú como un ente que ve la cosa desde arriba, que lo ve desde el punto de vista de la practicidad? Porque como tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, hay un sinnúmero de elementos que dan dificultad. Pero ¿cómo tú lo ves eso? ¿Tendrá el Ministerio Público, la operatividad, el dinero para poder llevar a cabo todas esas investigaciones? ¿Y podrá la Cámara de Cuentas hacer las auditorías a esas instituciones antes de que termine esos 8 meses? Mira, realmente entiendo que el Ministerio Público tiene una dificultad, por lo mismo que hemos venido estableciendo. Hay una debilidad institucional. Pero dentro de esa facultad de investigación, en esos múltiples frentes, como tú les has llamado, que han utilizado nombres prácticamente que tienen que ver con el mal, incluso jocosamente mencionaron, que falta el caso Paco Fish, vi yo en las redes sociales, relajando con eso. Pero realmente es una buena estrategia porque el Ministerio Público... porque eso es marketing. Claro, y hay que reconocer, el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo con estos casos, especialmente utilizando el testigo de la corona. No, pero mira, pero yo te pregunto a ti como litigante, un tipo que sabe de objeciones, que sabe, aunque aquí no hay tacha de testigo, yo estoy preparando algo sobre esto, a ver, no me toman la idea, pero ¿qué tú crees? Tú fueras investigador, ¿no fuera mejor hacer una anticipación probatoria ese testigo que tú ponerlo a declarar ahí? Porque quizás desde el punto de vista de lo que tú quieres lograr, que es un boom mediático, sirve. Y ciertamente al juez le mete presión eso. Claro. Pero legalmente eso no tiene ningún tipo de vinculatoriedad con el proceso. Y tú como defensa, ¿cuál sería el contrainterrogatorio que tú le harías a ese testigo que ya después le van a dar un criterio de oportunidad y lo van a utilizar como testigo? Tú, por ejemplo, después que le presentan una medida de coerción, ¿qué tipo de pregunta tú le harías a él ahí?
No, es evidente de que se está beneficiando. Es un imputado que para librarse de la carga, de la acusación, está, como decimos nosotros, tiró al medio a todos los otros imputados. Es decir, ese sería el punto principal por el cual uno empezaría a atacarlo. Es decir, la particularidad que él tiene es que él admite los hechos y ha dicho cómo participaron los otros, pero sus declaraciones no son elementos de prueba en el proceso penal. Él puede mencionar a muchísimas personas que participaron. Ahora, el Ministerio Público tiene que concatenar esas declaraciones que él dio, es decir, buscar cada uno de esos elementos que él mencionó probatorios para que ese testimonio se le tome en cuenta. De no ser así, entonces sus declaraciones prácticamente no van a tener ninguna validez. Bueno, nosotros siempre decimos, haciendo un ejercicio que nosotros tenemos aquí, un ejercicio de cuestionamiento jurídico, porque al final nosotros como dominicanos a todos nos conviene que se aclaren estos procesos, que el que robó, pues, que tenga una consecuencia, y más si es el erario público. Pero al final yo creo, Joan, que con toda esa declaración de ese imputado le agrega una carga fuerte al proceso, porque al final imagínense ustedes cómo un tribunal mañana vaya y diga que no hay forma de cómo vincular penalmente a esa gente. Yo me imagino a Alicia Ortega, a Ricardo Nieves, a Nuria Piera colocando concomitantemente el fallo del juez junto con la declaración que dio este coimputado, y es un tema ahí. Pero miren, señores, nosotros, como siempre, el tiempo apremia en televisión, para nosotros agradecer que venga acá ante nosotros el licenciado Joan Reyes, y enviamos un caluroso y afectuoso saludo a su hermano también, ese gran ser humano, a Joel, que fue nuestro compañero ahí en investigación, cuando éramos investigadores de la defensa pública. Y nada, gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden este contenido, compartirlo por todas sus redes y seguirnos a nosotros, tanto a Joan Reyes en sus redes como a Chesner Calcaño y a todo el equipo de Ni Más Ni Menos, hoy dentro de la justicia. Pasen buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación.